Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Cristian Suárez, estudiante de la carrera de Teología de la Institución Universitaria Bautista Cali, y a través de este video quiero compartir con ustedes este tema con la pregunta: ¿un problema trinitario en el Antiguo Testamento? ¿Será que podemos hablar de eso que llaman muchos autores como el problema trinitario, de igual forma como está fundamentado en el Nuevo Testamento? ¿Será que está así de fundamentado en el texto veterotestamentario? Para esto vamos a mencionar algunas definiciones sobre el concepto de Trinidad. Vamos a hablar de esta doctrina tan importante para el cristianismo, para posteriormente tratar de dilucidar esto que los autores llaman el problema trinitario. Vamos a mirar cómo está fundamentada este problema trinitario y la doctrina o el dogma de la Trinidad en el Nuevo Testamento, para tratar de responder a esta pregunta: si se puede hablar de un problema trinitario en el texto veterotestamentario. Cuando hablamos de la definición de Trinidad, pues debemos partir de un concepto etimológico de este término, el cual viene del latín trinitas, formada del adjetivo latino trinus, que significa tres, con la raíz tri, tres, y el sufijo inus como pertenencia más el sufijo tat, cualidad. Es decir que un concepto etimológico de la palabra Trinidad pues nos arroja una cualidad que pertenece a tres. Si bien no existe una única definición de Trinidad, pues hay algunos elementos en común de la tesis trinitaria que podemos resaltar. Y es que primero, Dios es uno en esencia. La Trinidad no es lo mismo que triteísmo. No se cree que hayan tres dioses. Sigue siendo una concepción de Dios monoteísta. Pero en este Dios uno en esencia, pues existen tres personas divinas, no tres dioses como les menciono: Padre, Hijo, Espíritu Santo. El Padre no es el Hijo y el Hijo no es el Espíritu Santo, sin embargo estos tres conforman un solo Dios. Es ampliamente conocido que el vocablo Trinidad, el término Trinidad, no se halla en ninguna parte de la Biblia, ni en el Antiguo ni en el Nuevo Testamento vas a encontrar la palabra Trinidad como concepto en el texto judeocristiano. El gran diccionario enciclopédico de la Biblia contempla que este término aparece por primera vez, y esto es muy importante que lo tengamos en cuenta, en el siglo II con Teófilo de Antioquía, bajo la forma de trías o triada, y trinitas también es un concepto que surge con Tertuliano para enseñar que el Dios único se revela en tres personas: Padre, Hijo y Espíritu Santo. Pero esto sucede a partir del siglo II después de Cristo, de acuerdo con este importante diccionario enciclopédico de la editorial CLIE, bajo la dirección del gran autor español Alfonso Ropero. Sin embargo, también es importante tener en cuenta que no solamente a partir del siglo II se comienza a utilizar el término Trinidad para referirse a la deidad, sino que a partir de los concilios de Nicea del 325 después de Cristo y el concilio de Constantinopla en el año 381 después de Cristo es que se consolida como una explicación de la deidad, se consolida la Trinidad como doctrina o como dogma. Entonces es importante tener en cuenta estas fechas del momento en el cual surgen para explicar la deidad. Es importante que lo tengamos en cuenta para lo que vamos a ver a continuación. Ya que hemos hablado de la definición de Trinidad y cuando surge esta doctrina como explicación, podemos hablar de en qué consiste el problema de la Trinidad, porque de ahí parte nuestra pregunta: ¿se puede hablar de un problema de la Trinidad en el Antiguo Testamento? Entonces primero tenemos que hablar de el problema de la Trinidad, y este parte de las mismas declaraciones dogmáticas trinitarias, las cuales han asumido por lo general tres premisas. La primera es que solo hay un Dios.
La segunda es que hay tres personas diferentes, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Y la tercera es que estas tres personas son un solo Dios. Y a partir de estas tres premisas, pues surgen algunas preguntas. Y es, si hay tres personas diferentes y esas tres personas diferentes son Dios, entonces al parecer, si hay tres personas diferentes, pues o bien no existe un Dios único o no hay francamente tres personas diferentes. Entonces aquí encontramos una aparente contradicción. O es un Dios único, o son tres personas en un solo Dios, o son tres dioses, aunque esto ya desvirtuaría la tesis monoteísta. Entonces, a partir del mismo concepto de Trinidad, pues surge esta problemática que vamos a entender mucho mejor con la formulación. Hay una formulación de este problema de la Trinidad, y aquí vamos a utilizar un autor, profesor chileno con un doctorado en filosofía en España, de apellido Alvarado. Pues él va a hacer esta formulación del problema de la Trinidad con tres tesis. La primera tesis es que hay un solo Dios, ¿cierto? Y ahí tenemos la tesis 1, con T1. Y esto, de un modo formalizado, pues nos da que si X es Dios y Y es Dios, pues Y es igual a X. La tesis 2. Hay tres personas diferentes entre sí, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Ahora, esta tesis 2 también se puede ver de una manera más formalizada con tesis 2 y la coma, y es que el Padre es persona y el Hijo es persona y el Espíritu Santo es persona. Pero aquí debemos tener en cuenta en esta formalización, y es que el Padre no es el Hijo y el Hijo no es el Espíritu Santo y el Espíritu Santo no es el Padre. Pero también se sostiene la tesis 3, y es que Padre, Hijo y Espíritu Santo son el mismo Dios, pero como una misma sustancia. Ahora, hay una forma catastrófica, como lo llama el autor, de entender la tesis 3, y es afirmando lo siguiente: el Padre es Dios y el Hijo es Dios y el Espíritu Santo es Dios. Entonces, el Padre es igual que el Hijo y el Hijo es igual que el Espíritu Santo y el Espíritu Santo es igual que el Padre. Entonces, aquí hay algunos inconvenientes, porque si asumimos esta última tesis formalizada de 3, pues es directamente contradictorio con lo que se sostiene en la tesis 2, sobre todo si lo interpretamos tal como lo contempla esta tesis 2. Para Alvarado hay dos formas de resolver esta inconsistencia de la formulación del problema de la Trinidad. O se rechaza T2, la tesis 2, es decir, se rechaza que Padre, Hijo y Espíritu Santo sean diferentes entre sí, o bien se tiene que rechazar la tesis 3, esto es, que el Padre, Hijo y Espíritu Santo sean el mismo Dios. Entonces de aquí surge ese problema de la Trinidad, que a la vez puede explicarse de dos modos. Se rechaza la premisa que solo exista un Dios, lo que contempla T1, o bien se rechaza que Padre, Hijo y Espíritu Santo sean dioses. Entonces se salva la tesis 1, pero se rechaza la tesis 3. En este último caso se sostendría que solo hay un Dios, como lo contempla T1, pero este Dios es numéricamente diferente de las entidades designadas por Padre, Hijo y Espíritu Santo, cuales quieran que éstas sean. Entonces, sé que es algo enredado la formulación del problema de la Trinidad, solamente lo estamos mencionando para tratar de explicar de una forma mucho más sencilla a esta formulación casi que matemática de la Trinidad, como lo explica Alvarado. Algunas explicaciones más sencillas del problema de la Trinidad y sobre todo cómo este surge del Nuevo Testamento. Aquí tenemos Paul Tillich, un teólogo y filósofo alemán muy importante,
quien asegura que cuando el cristianismo primitivo llama Mesías a Jesús de Nazaret y lo identifica con ese logos divino, como está contemplado en San Juan, pues el problema trinitario se convierte en el problema central de la existencia religiosa, el tema fundamental, y las diferentes formas del monoteísmo trinitario cobran efectividad en el dogma trinitario de la Iglesia cristiana. Ese autor, Paul Tillich, pues tiene algunos puntos en común con otro autor de teología sistemática como es Weinreich, quien considera que el problema de la Trinidad surge al creer los cristianos que Jesús era Dios y manifestar su creencia dándole títulos divinos y atribuyéndole funciones normalmente reservadas a Dios en el pensamiento hebreo. Para este teólogo inglés, la doctrina de la Trinidad es un problema propio del Nuevo Testamento. Él arguye que el problema de la Trinidad estaba en la mente de ciertos escritores del Nuevo Testamento y que ellos intentaron darle una respuesta. Cierro comillas esta última parte. En este sentido, pues cuando hablamos de la doctrina ya de la Trinidad en el Antiguo Testamento y cómo trata de fundamentarse, algunos autores de teología sistemática consultados como Erickson, Weinreich y Johnson, pues concuerdan que el principal argumento que trata de sustentar la doctrina de la Trinidad en el Antiguo Testamento son las expresiones plurales de Dios y la forma plural del nombre Elohim. Elohim es un nombre genérico, ahí lo tenemos como se escribe en hebreo, que se utiliza para referirse inclusive también a otros dioses. Pero mientras algunos argumentan que cuando se refiere al Dios de Israel es un indicio de la naturaleza plural de Dios, pues para otros el plural normalmente se interpreta como indicación de majestad o intensidad y no como señal de multiplicidad de la naturaleza de Dios, como lo afirma Erickson. Frente a este punto tenemos un autor unicitario relevante, quien fue presidente de la UPC, la United Pentecostal Church International. David Bernard fue presidente de esta organización unicitaria, una de las más grandes del mundo en Estados Unidos, con sedes en muchos países. Él asegura que la mayoría de los eruditos concuerdan que el uso de este término Elohim indica la grandeza de Dios o sus múltiples atributos, pero no implica una pluralidad de personas o personalidades. Abro comillas, los judíos ciertamente no interpretan la forma plural como algo que compromete su fuerte monoteísmo. Entonces aquí debemos analizar varios textos bíblicos donde frecuentemente se busca fundamentar la doctrina o el dogma de la Trinidad en el Antiguo Testamento. Estos son solamente algunos de esos versículos que buscan fundamentar dicha doctrina. El primero, pues lo encontramos en Génesis 1:26. En el primer relato de la creación, el mismo Dios, porque recordemos que hay dos relatos de la creación, uno en Génesis 1 y otro en Génesis 2, pero particularmente en este primer relato, pues encontramos la gran frase, todas estas son citas de la Reina Valera de 1960, que es de las versiones pues más utilizadas y más conocidas por el pueblo evangélico. Encontramos en este versículo 26 del capítulo 1 la frase, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Una expresión plural para referirse a Dios. En el segundo versículo, también particularmente en Génesis, frente a esa desobediencia del hombre de Génesis 3, pues Dios se expresa y dice, he aquí, el hombre es como uno de nosotros. Para muchos autores estas son las primeras expresiones de la Trinidad. Que hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. En ese primer relato de Génesis,
y ahora frente al pecado del hombre, pues exclama: he aquí el hombre es como uno de nosotros. En el tercer versículo de Génesis, donde también trata de fundamentarse este dogma de la Trinidad, está en el capítulo 11, versículo 7, y es: ante la edificación de la Torre de Babel, Dios dice, abro comillas, ahora pues descendamos y confundamos allí su lengua para que ninguno entienda el habla de su compañero. En el cuarto versículo, que está en Génesis capítulo 18, versículo 2, y particularmente menciona la promesa del nacimiento de Isaac a Abraham. El Señor entonces se le presenta, y abro comillas, en el encinar de Manré, estando él sentado a la puerta de su tienda en el calor del día, y alzó sus ojos y miró, y aquí 3 varones que estaban junto a él, y cuando los vio, salió corriendo a la puerta de su tienda a recibirlos y se postró en tierra. ¿Qué significa estas expresiones plurales para referirse a Dios, traducidas al español como hagamos, nosotros, descendamos, confundamos, 3 varones? Pues sin duda, estas no son expresiones fáciles de explicar. ¿Con quién está hablando Dios en estas expresiones? ¿Con quién habla Dios cuando dice hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza? Pues al respecto, varios autores han tratado de responder esta pregunta: ¿con quién está hablando Dios en estas expresiones plurales? Para algunos, Dios está hablando con la corte celestial, es una tesis de Eliseo Duarte. Para otros, afirman que Dios hablaba con sus ministros. Otros tienen diferentes teorías y explicaciones a estas expresiones plurales, como el soliloquio de Dios, Dios habla con su sabiduría, o lo explican como un plural de majestad o un plural de plenitud. Hagan de cuenta como los gobernantes muchas veces se expresan: vamos a hacer esto y aquello, vamos a gobernar. Eso es un plural de majestad para tratar de referirse a un gobierno, a un poder que es superior. También otras explicaciones, como les menciono, es ese plural de plenitud, digamos, propio de Dios, para explicar estos textos citados. Sin embargo, pues la explicación que muchos les dan a estos textos de expresiones plurales para referirse a Dios, pues es una evidencia de la doctrina de la Trinidad en estos textos veterotestamentarios. Por lo cual, pues digamos, para muchos esto es un diálogo entre la Trinidad, dado entre las 3 personas de la deidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo, y estas coexisten desde el principio. Entonces, digamos, la eternidad es una de las principales características de Dios, es un atributo de Dios, y como es eterno, entonces el mismo Dios trino del Nuevo Testamento pues es el Dios que está hablando en estos textos del Antiguo Testamento, y por lo tanto así lo asumió el hagiógrafo o el escritor sagrado. Aquí es importante pues llegar a algunas conclusiones relevantes acerca de la pregunta objeto de nuestro video: si existe entonces un problema trinitario en el Antiguo Testamento de tal forma como surge en el Nuevo Testamento. Porque recuerden los autores que revisamos de teología sistemática. Para Paul Tillich, este es un problema fundamental del monoteísmo trinitario, y por lo tanto hace parte del origen de la iglesia cristiana. Y Paul Tillich tiene un punto de vista muy particular y que se asemeja a lo planteado por Wainwright, donde él menciona que el problema de la Trinidad surge al creer los cristianos que Jesús era Dios y manifestar su creencia dándole títulos divinos. O sea, es en el momento que se considera a Jesús como Hijo de Dios, como miembro de la divinidad,
pues a partir de ahí es que surge el problema trinitario, de acuerdo con Wainwright, y esto ligado a lo que ya mencionaba Tillich. Entonces, para estos dos autores, entre otros, solamente resaltamos a estos dos, pues la doctrina de la Trinidad es un problema propio del Nuevo Testamento. Y recordemos lo que menciona este último autor: el problema de la Trinidad estaba en la mente de ciertos escritores del Nuevo Testamento y ellos intentaron darle respuesta. Entonces podemos llegar a nuestras conclusiones. Primero, a pesar de las explicaciones trinitarias a estas expresiones plurales del Antiguo Testamento, particularmente de los textos que mencionamos de Génesis, donde tenemos estas traducciones como hagamos, descendamos, confundamos, nosotros, los tres varones en el encinar de Manré, a pesar de esas explicaciones trinitarias, pues existe una imposibilidad de la explicación de la tesis trinitaria frente al texto veterotestamentario. Y una de las razones estriba en el mismo origen del dogma. Recuerde que lo mencionamos al inicio. Se comienza a utilizar la palabra Trinidad a partir del siglo II con Tertuliano, recuerden ustedes, y como dogma o como doctrina, como explicación de esa relación entre Padre, Hijo y Espíritu Santo, esa relación entre la deidad, pues se consolida a partir de los concilios de Nicea y de Constantinopla del siglo IV después de Cristo. Y así es que se configura la Trinidad como dogma. Entonces, cuando yo utilizo un término del siglo IV para explicar textos del Antiguo Testamento que probablemente se han escrito en la época del exilio o posexilio, nos referimos a siglo XVI, siglo incluso XV antes de Cristo, pues estamos utilizando un término que surge 9 o 10 siglos después para explicar un problema que surge en Génesis y asegurar que ahí está la evidencia del Dios Trino. Esto es lo que consideramos como un anacronismo, y es utilizar términos que surgen siglos después para explicar cuestiones del tiempo tanto interno como externo del texto bíblico. Recordemos que hay al menos dos líneas de tiempo y espacio que debemos tener en cuenta. Una es el espacio-tiempo interno del texto bíblico y otra es el espacio y tiempo externo del texto bíblico. Y este último significa el momento en el cual se consolida como texto sagrado, en el momento en el cual se coloca por escrito por parte del hagiógrafo o el escritor sagrado. Entonces, si tomamos en cuenta que el tiempo externo del texto bíblico, particularmente de Génesis, hace parte de una traducción deuteronomista o lo fijamos su fecha después del exilio en Babilonia, pues estamos, digamos, utilizando un término que surge en el siglo IV o siglo II después de Cristo para explicar unos textos que se colocan por escrito 10 siglos antes. Entonces es un anacronismo porque es un término no propio de la época. Es decir, no se utilizaba el término Trinidad en la época en la cual se escribe el texto del Antiguo Testamento. Y por eso es un anacronismo. Es un término utilizado en una época en la cual no existe. En el momento que se escribe Génesis, en el momento que se determina el canon del Antiguo Testamento, no existía el término Trinidad, ni mucho menos se había consolidado como una doctrina para explicar la deidad. Y esto es muy importante que lo tengamos en cuenta. Otra conclusión: a pesar de los múltiples intentos por fundamentar esta doctrina en mención, concretamente en el Antiguo Testamento, pues nos acogemos a tesis de autores inclusive trinitarios,
como el que hemos mencionado ya en varias ocasiones, Wainwright, de 1976, quien asegura que hasta ahora no se ha demostrado que, y abro comillas, la religión del Antiguo Testamento fuese trinitaria o que haya una conexión directa entre la teología del Nuevo Testamento y los velados signos de trinitarismo que proclaman haber encontrado en el Antiguo Testamento. Es decir, no hay una prueba bíblica o histórica, teológica, que nos lleve a concluir que la idiosincrasia, o mejor dicho, que la concepción que tenían los hebreos de Dios era una concepción trinitaria. Y ahora es importante tener en cuenta esto: Israel nunca tuvo problemas con un debate sobre trinitarismo, nunca tuvo problemas sobre si era un Dios o era un Dios como sustancia, pero en tres personas de la deidad. Israel siempre tuvo problemas con el politeísmo. Gran parte de la historia de Israel fueron idólatras, fueron politeístas. Siempre el llamado de los escritores sagrados era hacia el monoteísmo, hacia la creencia de un solo Dios, la adoración de un solo Dios. Ese sí fue un problema para Israel, la adoración a otros dioses y ese monoteísmo celoso que exigía Yahvé. Entonces nunca vemos en el Antiguo Testamento un problema trinitario, nunca vemos en el Antiguo Testamento una duda frente a si era un Dios como sustancia y tres personas que lo componen. Jamás. Siempre hubo problemas, fue sobre el politeísmo en Israel. Una última conclusión que queremos resaltar, esto basado en este autor Johnson, el cual destaca que no solo es que no aparece en la Biblia la palabra Trinidad, sino que no existe una prueba sustancial de la indicación de esta doctrina en las Escrituras. Considera que, y abro comillas, cuanto más estudiemos, más cuenta nos daremos que el concepto trinitario descansa sobre fundamentos increíblemente débiles. Y si esto lo asegura este autor frente a todo el texto judío-cristiano, pues consideramos que este aún se agrava frente al texto del Antiguo Testamento. Los fundamentos para asegurar una doctrina de la Trinidad, un problema trinitario en el Antiguo Testamento, pues son argumentos bastante inestables por lo que hemos mencionado. Entonces, hasta aquí este tema sobre la pregunta si existe un problema trinitario en el Antiguo Testamento, y a través de estos autores que hemos revisado, pues podemos concluir que no existe un problema trinitario en el Antiguo Testamento como sí surge en el Nuevo Testamento, porque sin duda que existe el problema trinitario, pero consideramos que este es propio del texto neotestamentario y no del Antiguo Testamento por todas las razones que hemos visto hasta ahora. Muchas gracias.